Habiendo, como hemos referido, continuas guerras entre tlaxcaltecas y mexicanos, eran también continuos los reencuentros y escaramuzas entre unos y otros, así para ejercitar la milicia, como por si en algún tiempo Motecuzoma los pudiese conquistar y hacerlos sus tributarios. Aunque tienen por opinión algunos contemplativos que si Motecuzoma quisiera destruir a los tlaxcaltecas lo hiciera, sino que los dejaba estar como codornices en jaula, porque no se perdiera el ejercicio de la guerra y porque tuvieran en qué emplearse los hijos de los señores, y también para tener industria de gentes con que sacrificar y servir a sus ídolos y falsos dioses. Lo cual no me puedo persuadir a creer por muchos respectos, porque si así fuera, no tomaran tan de veras la demanda de los señores de esta provincia para ir contra los mexicanos, como fueron en favor de los cristianos. Lo otro por donde se entiende es por la amistad que se tenían, que era mortal y terrible, pues jamás trabaron parentesco ninguno los unos con los otros, ni por casamientos ni por otra vía alguna la quisieron. Antes les era odioso y aborrecible el nombre de los mexicanos, así como a estos el nombre de tlaxcaltecas, porque se sabe y es notorio que en todas las demás provincias se emparentaban los unos con los otros. Entretanto, en este continuo cerco y perpetua guerra, siempre se cautivaban los unos a los otros, y jamás se rescataban ni se redimían sus personas, porque lo tenían por grande afrenta e ignominia, sino que habían de morir peleando, mayormente los capitanes y personas calificadas, de las cuales no se servían, sino que antes morían sacrificados o peleando a manera de gladiadores romanos. Y es así que, como hubiese algún prisionero de valor y cuenta, lo llevaban en medio de una plaza donde tenían una gran rueda de más de 30 palmos de ancho de cada parte, y en medio de esta gran rueda otra menor, redonda como un codo, que servía de altar del suelo, de la cual se ataba una muy grande soga y larga, que no pasaba de los límites de la rueda mayor. Finalmente, el miserable prisionero le ataban con esta soga a manera de toro que se ata en bramadero, y allí le ponían todos los géneros de armas con que se podía defender y ofender, para que pudiera aprovechar de las que más gusto le diesen. Dábanle rodelas, espadas, arcos, flechas y macanas arrojadizas, porras de palo, engastadas en ellas puntas de pedernales, y puesto en este extremo, se cantaban cantares tristes y dolorosos. Mas el miserable hombre con esfuerzo y ánimo, como aquel que pensaba ir a gozar de la gloria de sus dioses, asimismo se componía, y estando atado salían a él 3 o 4 hombres valientes a combatir con él, y hasta que allí moría peleando no lo dejaban. Y así se defendía con tanto ánimo que algunas veces mataba antes que muriese más de 4. Y aquí se probaban las fuerzas de algunos hijos de señores, que salían aviesos e incorregibles, y probaban sus venturas, otros por adiestrarse o por perder el miedo de la guerra. Acaeció en los tiempos que ya los españoles se acercaban en su venida, y aún quieren decir que en aquel propio año, que prendieron los de Huexotzinco, uno de los más valientes indios que entre los tlaxcaltecas hubo, que se llamó Tlahuicole, que quiere decir el de la divisa de barro. Y era que siempre traía por divisa un ser de un jarro, el cual era de barro cocido y torcido como una asa. Este fue tan esforzado y valiente que con solo oír su nombre sus enemigos huían de él. Fue de tan grandes fuerzas que la macana con que peleaba tenía un hombre bien que hacer en alzarla. Este quieren decir que no fue alto de cuerpo, sino bajo y espaldudo, de terribles y muy grandes fuerzas, que hizo hazañas y hechos que parecen cosas increíbles y más que de hombre, de modo que peleando, donde quiera que entraba, mataba y desbarataba de tal modo gente, que por delante hallaba que en poco tiempo desembarazaban sus enemigos en el campo. Finalmente, que al cabo de muchas hazañas y buenos hechos que hizo, le prendieron los Huetzotzincas atollado en una ciénaga, y por gran trofeo lo llevaron enjaulado a presentarle a Motecuzoma, a México, donde le fue hecha mucha honra y se le dio libertad para que volviese a su tierra, cosa jamás usada con ninguno. Y fue esta la ocasión de cómo Motecuzoma andaba en pretensiones de entrar por las tierras de los tarascos michoacanenses, a causa de que le reconociesen con el plata y cobre que poseían en mucha suma y los mexicanos carecían de ella, pretendió por fuerza conquistar alguna parte de los tarascos. Mas como Catzonzi en aquellos tiempos reinaba y fuese tan cuidadoso de conservar lo que sus antecesores habían ganado y sustentado, jamás se descuidó en cosa alguna.
Y así fue que, hecha una muy gruesa armada por los mexicanos, al dicho Tlahuicole, prisionero de Tlaxcala, se le encargó por parte de Moctezuma la mayor parte de esta armada para hacer esta tan famosa entrada a los michoacanenses, la cual se hizo con innumerables gentes, y fueron a combatir las primeras provincias fronteras de Michoacán, que son las de Tazimaloyán, que los españoles llaman Taximaloa, Marabatío y Acámbaro. Aunque esta tan grande entrada se hizo a costa de muchas gentes que en ella murió, de la una parte y de la otra, que puso terrible espanto a los michoacanenses, aunque no les pudieron entrar ni ganar cosa alguna de su tierra, a lo menos trajeron los mexicanos plata y cobre de la que pudieron robar en algunos reencuentros y alcances que hicieron en 6 meses que duró la guerra, en la cual Tlahuicole hizo por su persona grandes hechos y muy temerarios. Ganó entre los mexicanos eterna fama de valiente y extremado capitán. Venido de esta guerra de Michoacán, Moctezuma le dio la libertad para que se volviese a sus tierras o que se quedase por su capitán, el cual no quiso aceptar ni lo uno ni lo otro. No quiso quedar por capitán de Moctezuma por no ser traidor a su patria. Lo otro, que él no quería volverse a ella por no vivir afrentado, pues que se tenía por afrenta cuando así eran presos en la guerra, sino que habían en ella de vencer o morir. Y así pidió a Moctezuma que no quería sino morir, y que pues no había de servir en cosa alguna, le hiciese merced de solemnizarse verte, pues quería morir como lo acostumbraban a hacer con los valientes hombres como él. Visto por Moctezuma que no quería sino morir, mandó que se le cumpliese su demanda, y así fue que 8 días antes que muriese, le hicieron muy grandes fiestas y bailes y banquetes, según sus antiguos ritos. Y entre estos banquetes que le hicieron, quieren decir que le dieron a comer, cosa vergonzosa y no para contada, la natura de su mujer, guisada en un potaje, porque como estuviese de asiento más de 3 años en México, la mujer que más quería le fue a ver para hacer vida con él, o morir con su marido. Y así acabaron, los dos en su cautiverio. El desventurado Tlahuicole fue atado en la rueda del sacrificio con mucha solemnidad, según sus ceremonias, y peleando mató a más de 8 hombres e hirió más de otros 20 antes que le acabasen de matar. Y al fin, al punto que le derribaron, le llevaron ante Huitzilopochtli, y allí le sacrificaron y sacaron el corazón, ofreciéndoselo al demonio como lo tenían de costumbre. Y este fue el fin del miserable Tlahuicole de Tlaxcala, el cual no fue de los muy principales, sino un pobre hidalgo que por su sola valentía y persona había tenido valor, y si no fuera preso, llegara a ser muy gran señor en esta provincia.